Bueno, y a esta hora queremos seguir analizando lo que implica el fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRES, más bien para que las ISAPRES apliquen esta tabla única y lo hagan con efecto retroactivo. Vamos a tomar contacto con el ex superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Sebastián, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes. En palabras simples, porque es un tema complejo de entender para todos, ¿por qué se llega al punto en que hemos llegado? ¿Por qué la Corte Suprema tiene que dictar esta orden de aplicación de algo que debería haberse comenzado a aplicar el año 2019? Lo que pasa es que en realidad la historia es un poco más larga. Sí. Viene desde el 2010 e incluso más atrás, digamos. Viene con la reforma del 2005 que definió cuál era la forma de tarificar los precios de los planes, definió también una forma de reajuste, y esas dos regulaciones que vinieron a resolver un problema que era mucho más grave antes, de alguna manera no sortearon los estándares que los tribunales a esa altura empezaron a aplicar tanto en el Tribunal Constitucional como en la Corte Suprema. Y esas dos formas de tarificar fueron cuestionadas. Y de alguna manera el mandato que emitió el Tribunal Constitucional en el año 2010 fue un mandato de los poderes colegisladores. En el fondo dijo, la superintendencia de aquí no puede regular, lo que corresponde es que lo regule de acuerdo a estos estándares en la ley. Y no tuvimos la capacidad política en los últimos más de 10 años, digamos, más de una década, de resolver ese vacío jurídico que se generó a partir del fallo del Tribunal Constitucional del 2010. ¿Y qué es lo que pasó? En el fondo, pensando en que se iba a resolver en algún momento la superintendencia de la época, la forma de aplicar el fallo, lo que dijo fue 1, 2, 3 momia, no se van a reajustar los precios de los planes por la aplicación de la tabla de factores, pero los precios que se están pagando es lo que corresponde porque esa es la forma de tarificación que la ley definió para el sistema. Y así fueron pasando los años sin que el tema se resolviera a nivel legislativo, y la Superintendencia de Salud en el año 2019, pese a que el Tribunal Constitucional había dicho que no tenía facultades para hacerlo, se atrevió a hacerlo, definiendo lo que podía hacer, que era la tabla a partir de ese momento para los contratos que se suscribieran hacia futuro. Y eso de alguna manera obviamente no resolvió el problema para todos los contratos que estaban vigentes, y pese a que los contratos que estaban vigentes no se les aplicaba el reajuste por la tabla de factores, sí obviamente tenían incorporado un precio asociado a la aplicación de esta tabla. Y eso fue generando una nueva oleada de judicialización que finalmente la Corte, después de esperar más de una década que en el fondo la política se hiciera cargo de la regulación, de alguna manera tomó una opción que fue no solamente decir, ¿sabe qué? Esta cuestión ya no se aguanta más, sino que tenemos que tomar esta actuación de la superintendencia del 2019 y aplicársela no solamente a los contratos que se suscriben desde el 2019, sino incluso a todos los contratos que venían vigentes desde hace 10, 15, 20 o 30 años. Y es de alguna manera una demostración de la incapacidad que tuvimos para resolver los problemas que nos estaban empezando ya a generar, problemas de legitimidad del sistema, de descontento del usuario y de judicialización exacerbada en los tribunales y también en su momento en el Tribunal Constitucional. Sebastián, ¿y cuál era la piedra de tope o el argumento por el que no se quería que el Poder Legislativo, digamos, en el Congreso, se establecieran reglas? ¿Era porque se pretendía decir que con esto se limitaba la libertad de las empresas? No, mi impresión es que hubo dos cuestiones que no pudieron cuajar. De alguna manera hay un sector importante de la política chilena que no quería resolver estos problemas porque veía en que si resolvían estos problemas se consolidaba el sistema de aseguramiento privado. Y hay un sector importante de la política chilena que no quiere que haya aseguramiento privado en salud y que por lo tanto no estaban disponibles para que se avanzaran en resolver estos problemas regulatorios. Y por otro lado también había una resistencia a que algunas de estas regulaciones pudieran afectar la forma en que venía funcionando. Entonces no hubo capacidad de llegar a un acuerdo. Nuestros dos mundos de alguna manera inconmensurables en términos de modelo, se hizo imposible
pese a los esfuerzos que hubo en los distintos gobiernos, de llegar a un punto medio que permitiera resolver estos problemas sin, de alguna manera, zanjar definitivamente una discusión que sigue pendiente hasta el día de hoy en nuestro país, que es cuál va a ser el modelo de salud que va a funcionar para los próximos años en Chile. Y desde fuera, ¿cuán grave es la situación para las ISAPRES? ¿Qué es lo que se puede apreciar desde fuera? Porque uno sí pregunta a la Asociación de ISAPRES, bueno, no han querido dar hasta ahora una declaración, pero también hay desconfianza por parte de la ciudadanía de que siempre van a estar poniendo un escenario el más adverso posible si se les pregunta. Pero, ¿cuál es en realidad, qué es lo que usted ve respecto a la situación financiera hoy con este mandato que da la Corte Suprema de este pago retroactivo a todos los afiliados? A ver, en algún sentido aquí se ha dado lo del el cuento de Pedrito y el lobo, digamos. Tanto anunciar que iba a llegar el lobo, cuando llegó el lobo ya cuesta creerle. Pero en este caso, yo la verdad es que aquí no es tanto, o sea, obviamente es un problema para los accionistas, para los administradores de las ISAPRES, pero en el fondo los más afectados, si esto se transforma en una crisis terminal, van a ser los 3,5 millones de afiliados del sistema de ISAPRES, van a ser los miles de prestadores del sector privado, trabajadores. O sea, en general es un efecto que puede ser bien devastador para el sistema y tener un efecto en cadena que puede llegar a ser bien catastrófico. Estoy pensando en las personas con preexistencia, estoy pensando en las personas que están en tratamiento, las que están en tratamiento de cáncer, las que están en tratamientos crónicos, que tienen patologías que son de alto costo. De alguna manera se da una paradoja, porque en el fondo el dinero que administra la ISAPRES es el dinero que viene de las cotizaciones, de los propios aportantes. Entonces ahora, en el fondo, para devolverle los recursos que la Corte ha asignado, en el fondo, las ISAPRES tienen que obtener ese dinero de algún lado, digamos. En el fondo, ese dinero que en criterio de la Corte habría sido mal percibido durante estos años, es un dinero que en realidad se gastó en prestaciones de salud, en subsidios de incapacidad laboral, en operaciones, en atenciones de salud, y por lo tanto, en el fondo, ese dinero volvió al sistema y se gastó en los propios beneficiarios. Por lo tanto, lo que hay que pensar como eventual solución es cómo se reconoce y se da aplicación a la instrucción de la Corte Suprema en un tiempo que permita al sistema ir absorbiendo esa carga financiera que no estaba contemplada previamente en los próximos años o en el próximo tiempo. De golpe, yo creo que es prácticamente imposible que lo puedan absorber. Estamos hablando de un impacto que puede ser de varios cientos de millones de dólares. Y si uno descarta ese impacto de devolución, ya el recálculo del valor de los planes puede tener un impacto a la baja en términos de recaudación, claro, importante. Porque en el fondo uno tiende a pensar que el precio de los planes en el fondo era este precio, y que por efectos de estos sobreprecios en la práctica se ha cobrado 3, 4, 5 veces más de lo que correspondía. Pero en el fondo el sistema de tarificación lo que generara un equilibrio. Entonces, a algunos les cobraba menos, a otros les cobraba más, y en el fondo en el neto se generaba un equilibrio financiero para el sistema. Y ese equilibrio financiero en el fondo se tiene que recuperar bajo estas nuevas reglas, en el fondo bajo esta nueva tabla de factores, y eso puede tomar un tiempo en el cual probablemente los ratios que exige la ley de patrimonio, de liquidez, de garantía, puedan verse afectados, y ahí obviamente la autoridad va a tener que ver cómo flexibiliza la aplicación de estas reglas para que, no tanto para salvar a la ISAPRES, sino para permitir la continuidad de las atenciones de salud de los beneficiarios, que hoy día creo que lo que justifica justamente que la ministra de Salud esté recibiendo hoy día a los gerentes de la ISAPRES, porque en el fondo parece evidente que el sistema público no está en condiciones de recibir de golpe a 3,5 millones de personas, de las cuales más de 1 millón tienen algún tipo de preexistencia. Ahora, Sebastián, de acuerdo a las posibilidades que tiene, bueno, el gobierno, la superintendencia, de obrar,
¿cuál es el rango que permite llegar a una solución? ¿Solamente ver el tema y definir los plazos? ¿Tiene alguna posibilidad de ir al salvataje de alguna de las ISAPRES que estén con riesgo de quebrar? Porque recordemos que también hubo otro golpe que recibieron las ISAPRES, que fue esta decisión de la Corte Suprema que no les permitía a todas, o sea, no les permite aplicar las alzas sin especificar y explicar bien en cada uno de los casos, lo que llevó a que ninguna pudiera en la práctica aplicar esta alza. Por lo tanto, ya venían algunas y no se ha transparentado todavía cuáles o qué tan efectivo y qué rápido pudiera ocurrir, pudieran llegar a la quiebra. ¿Qué significa primero la quiebra y qué es lo que se podría hacer en ese escenario? A ver, la quiebra se produce cuando hay un desfase, una diferencia de flujo entre lo que entra y lo que sale. Y la ISAPRES, en el fondo, porque hoy día reciben las cotizaciones, en el fondo es un cañón de plata mensual, digamos, en el fondo reciben mucha plata, pero también están gastando mucha plata, porque en el fondo financia prestaciones de salud y esto. Había una presión inflacionaria muy importante, tanto por efecto de subsidio como por efecto de atenciones de salud. Ese desequilibrio que cualquier empresa pueden evaluar como transitorio, pueden decir, bueno, aquí aguantamos una mala racha, en el fondo, para una industria en que lo principal es, en el fondo, es este flujo, no es tan simple de aguantar, y además, en el fondo, cuando hay las perspectivas futuras son negras y son tan llenas de incertidumbre, tampoco es simple pensar en que los capitalistas, los accionistas mayoritarios o minoritarios tengan que meterse la mano al bolsillo, cosa que ya algunos han hecho, de hecho, durante este periodo, tienen que poner este destino nacional. Por lo tanto, lo más probable es que se genere algún tipo de desequilibrio importante, y ahí el escenario que se abre es un escenario de una eventual intervención de la autoridad en una o en todas o en la mayoría, porque por ejemplo, hay una ISAPRE que empezó a funcionar hace poco, que en realidad va a ser mínimamente afectada por el fallo de la Corte Suprema, va a tener que modificar su modelo de negocios, pero en el fondo empezó a vender planes este año, por lo tanto no va a tener este impacto. Pero obviamente yo también estaría preocupado, porque no es tan simple ser el único actor que sobrevive en un sistema que entra en crisis. Entonces, en el fondo, el efecto que puede llegar a tener esto puede ser realmente devastador. Ahora, porque además tampoco, aunque se quisiera, todas las personas pudieran cambiarse a esa ISAPRE y comenzar a pagarle a esa ISAPRE, porque también las preexistencias, la persona que tiene preexistencia, y esa es otra de las fallas de la ley, no puede cambiarse. Por lo tanto, tendría que indefectiblemente irse a FONASA. Claro, efectivamente se genera ese escenario. Este ISAPRE podría recibir, en el fondo, a la crème de los afiliados, y las personas con preexistencia, en el fondo, no tendrían acceso a esa única ISAPRE. Es un escenario que la verdad se hace muy difícil de predecir cómo podría llegar a sostenerse si se produce una caída, digamos, en dominó. Por lo tanto, yo creo que el desafío tremendo es cómo dar cumplimiento al fallo sin que justamente pase eso. Y haya una continuidad operacional que permita seguir atendiendo a las personas, y además sin que se genere el pánico. Digo yo, la verdad es que por un lado uno digo, bueno, ¿cómo uno puede ser transparente mostrando sus preocupaciones sin generar una estampida? Que al final, claro, lo que pasa es que es tan malo el escenario que es difícil pensar que pudiera llegar a ocurrir, porque es muy malo. O sea, es imposible que 3,5 millones de personas pasen a un sistema que todavía no puede dar cumplimiento a las promesas con la gente que tiene, que hay listas de espera. Por lo tanto, uno dice, de alguna manera, o sea, me quedo tranquilo porque sé que esto es tan catastrófico que no puede llegar a ocurrir, pero en el intertanto, efectivamente, ¿qué es lo que el gobierno sí puede hacer? Necesita un cambio en la legislación, necesita una ley express, necesita un préstamo internacional. ¿Qué necesita? A ver, yo en ese sentido, por eso tengo un dejo de optimismo, en el sentido de que es tan catastrófico el escenario sin cambio. En el fondo, si nos quedamos sin hacer nada, el escenario es tan catastrófico que creo que
que habiendo personas razonables tomando decisiones, deberíamos ser capaces de ver una salida. Se ha hablado de una ley corta. Yo tiendo a pensar que los esfuerzos legislativos son cada vez más complejos y me parece que con el espaldarazo que ha dado la Corte Suprema, las actuaciones de la Superintendencia de Salud, yo me atrevería a pensar que es por ahí donde va, digamos, la capacidad que tenga para hacer un diseño de instrucciones que permitan, en el fondo, resolver estos problemas y eventualmente aprovechar el envión y resolver otros, por resolver el tema de la cautividad, resolver el problema de la preexistencia, y de alguna manera, ya con el fallo de la Corte Suprema de hace unos meses, tiene sobre sí la responsabilidad de mirar si las alzas de precios están justificadas, que son las que van a permitir la sostenibilidad financiera en el futuro del sistema. Por lo tanto, de alguna manera, si bien la ley no le otorgó todas las facultades que hemos visto que puede ejercer, a partir de los fallos de la Corte Suprema, se ha dado un escenario en que finalmente la Corte está diseñando política pública, obviamente con cierto brochazo, digamos, no al detalle porque no puede hacerlo, pero está dando señales muy claras de que son los tomadores de decisiones, y si no es el Congreso, que yo lo veo difícil por la forma en que está funcionando el Congreso hoy día, por el grado de conflictividad que hay para este tipo de temas, bueno, para casi cualquier tema en realidad, es que yo creo que hoy día está, donde está hoy día la pelota claramente es donde muestra la imagen, ¿no? Claro, en la autoridad de salud. En el fondo, y donde está la pelota, ¿qué es lo que están los podrían jugadores hacer? y están digamos, las capacidades para poder resolverlo. Sí, claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que si tú me preguntas qué ideas se me ocurren algunas ideas, pero la verdad es que creo que más que pautear a la autoridad, uno lo que tiene que hacer es tratar de esperar, confiar. Obviamente si llega a ser relevante dar una opinión al respecto, pero algunas herramientas tiene regulatorias como para tratar de evitar esos escenarios más catastróficos que se pueden prever de acuerdo a lo que se ha discutido, de acuerdo a lo que están opinando prácticamente todos los que saben. Bueno, queda esperar entonces la reunión que salga, lo que salga de la reunión de hoy. Probablemente no se termine de solucionar todo el diseño en esta reunión. Sí, pero sería muy raro que saliera humo blanco al tiro de esta reunión, pero sin duda son importantes las señales y las señales que vengan tanto del sector privado, que tienen que ver en el fondo también con asumir su cuota de responsabilidad en por qué llegamos a esta crisis, y a la autoridad, porque bueno, es la que tiene hoy día la manija y las herramientas, y la misma Corte Suprema lo ha dicho ya de manera bastante clara en su fallo. Bueno, pero el verlos sentados hoy a esta hora es positivo. Sin duda, sin duda. Bien, Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por explicarnos también un problema que es complejo y en el que espero haber sido no tan enredado. No, muchísimas personas, claro, todo el mundo tiene un interés, y no es por las ISAPRES, sino que porque los que están en FONASA no pueden seguir viendo colapsado el sistema, y los que están en ISAPRE no se pueden quedar sin nada tampoco. Bueno, complejo el problema. Muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Gracias, Matilde, encantado.